noches, bienvenidos a un nuevo programa de Interfase, el programa que realizamos junto a Ricardo Nievas por Canal 22 Web. Hoy tenemos un programa cúlmine, podemos decir. ¿Por qué? Porque nuestro invitado, el ingeniero Roberto Leal, va, a terminar esta etapa de participación con nosotros con el tema de rayos y las diversas perspectivas con que lo tratamos en programas anteriores junto con Ricardo. Roberto, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias José, muchísimas gracias Ricardo, muchísimas gracias al canal por invitarme, por hacerme partícipe de la programación de ustedes. Ha sido, la verdad, que una grata actuación para mí, y vamos a hablar del tema de los accidentes de rayos en general y algunos temas en particular respecto del accidente de rayo, producto de algunas imágenes, algunos videos que tenemos. Sí, gracias Roberto por las imágenes que nos has traído, que vamos a compartir con los espectadores que nos siguen. En realidad lo tuyo es ya el tercer programa que hacemos contigo, porque a pedido del público, hay que destacarlo, ¿no es cierto? La temática que abordaste y la forma en que lo hiciste muy didácticamente ha provocado mucho interés, así que por eso te invitamos nuevamente y gracias por estar con nosotros, Roberto. Y sin más preámbulo, porque ya esto lo venimos desarrollando. A ver, el tema de los accidentes por rayos o los accidentes que ocasionan los rayos, ¿cómo podríamos empezar a abordar esto? Bueno, la primera imagen que tenemos sí, es, digamos, de lo que es un accidente de rayo producto de la caída del rayo en forma directa, la caída del rayo en forma indirecta sobre el centro de protección, y también el rayo puede generar inconvenientes cuando cae encima de los servicios o cerca de los servicios. Claro. En el caso de una caída de rayos en forma directa puede provocar la muerte por fulminación. También puede provocar la muerte producto de lo que se llama tensiones de paso. Ajá. Y también puede provocar la muerte por contactos de paso. O sea, cuando el rayo cae en un elemento y yo estoy cerca de esa caída del rayo, o sea, cerca de esa corriente que circula, sí, por ya sea un elemento natural, como puede ser un árbol, o ya sea un elemento que nosotros pongamos, por ejemplo, una torre con un pararrayos en punta, claro, podemos llegar a tener lo que se llama por problemas de contacto de paso. Ajá. Luego tenemos también por tensiones de paso. En el caso de tensiones de paso, es cuando muchas veces vemos o escuchamos accidentes de rayo en el cual mueren 1, 2 o 3 personas de un montón de gente que suele estar en el lugar, y nos preguntamos por qué motivo. Solo a esos a lo mejor y a otros no. Eso es interesante. La explicación es la siguiente: cuando cae el rayo y ingresa a tierra y se empieza a disipar su corriente, es similar a como cuando tenemos un lago o un estanque de agua, tiramos una piedra y se empiezan a generar olas en forma circular a eso y se va propagando. Cada una de esas olas, interpretémosla de que tienen una tensión distinta. Ajá. Entonces, si los pies del individuo o del animal están sobre una de las olas y en la otra ola, ahí lo que va a tener es una diferencia de potencial. Sí. Esa diferencia de potencial es la que puede provocar la muerte. Ajá. En el caso de que, por razones fortuitas, la persona tiene puesto los dos pies sobre una ola, no hay diferencia de potencial y por ende no circula corriente y por eso no le genera ningún tipo de inconveniente. Vulgarmente zafó de quedar fulminado, se diría en lenguaje cotidiano. Ahora después vamos a ver unas imágenes de un accidente de rayo en el cual en un entorno de 25 a 30 chicos fallece un chico y después fallecen 2 más en el hospital, en un total de 3 de una cantidad de 25 a 30 chicos. Claro, estamos viendo ahora ahí lo que serían los efectos de los rayos, ¿no es cierto? Hay algunas fotografías que vos nos estás facilitando, efectos físicos. En este caso lo que estamos viendo es
cuerpo. ¿Cuál es la imagen que deja el efecto de un rayo sobre una persona? Es muy común que cuando ocurran accidentes de rayo veamos este tipo de imágenes. Cuando ocurre otro tipo de imágenes, debemos de pensar que el accidente no fue producto de un rayo, sino puede haber sido de otro tipo de circunstancias. Este tipo de figuras se llaman las figuras de Lichtenberg, que son productos de la corriente de rayos por los vasos sanguíneos, produciendo roturas de esos vasos sanguíneos, y esa es la imagen que nos deja. Claro. Si seguimos adelante, vamos a ver otros tipos de accidentes o en otros tipos de ambiente, otros tipos de lugares. Sí, hay algunos accidentes emblemáticos que vos seleccionaste como para mostrarnos. Algunos pueden ser recordados perfectamente por el público, ¿no es cierto? Perfectamente. En este caso fue cuando el rayo mató al masajista de Racing. Esto lo habíamos conversado también en las intervenciones anteriores. Y en la foto inferior vemos la imagen a la noche de lo que fue el frente de lo que es un lugar en Florencio Varela, se llama Cura Brochero. En este lugar es donde fallecen 3 chicos. Un chico de 11 años en el momento instantáneo del rayo, un chico de 8 años a la noche y otro chico de 8 años a la semana. Sí. Si ustedes observan la foto que se ve a la derecha, vemos un símil de un tanque en el cual tiene pintada una cruz roja. Vemos una punta de pararrayo de lo que nosotros conocemos como punta Franklin. Los clásicos, sí. Y vemos también que el cable de bajada está cortado. Sí. Esto puede haber sido consecuencia de alguna descarga en particular y que haya cortado el cable de bajada, el cable que va a tierra, o también puede haber sido por algún hecho vandálico de sustracción del cable de bajada, dado que son cables de 50 milímetros y cables de cobre, ¿no es cierto? Claro. Este problema del caso de Florencio Varela que mencionaba recién era un poco referente a lo que hablábamos en la primera parte, donde decíamos de qué manera cae el rayo, cómo genera su disipación de las corrientes en tierra y a cuántas personas les puede llegar a afectar y que no les afecta, por supuesto, a todos. Depende de la posición relativa que tengan respecto del punto del impacto. Lo que es importante también entender que el punto del impacto, esto es independiente si el lugar en el que estoy trabajando tiene un pararrayo en punta o no tiene, o sea, un pararrayo que sea atraedor del rayo. Esto es lo que habíamos estado hablando anteriormente, ¿no es cierto? Bien, bueno, Roberto, y respecto de los pararrayos que se usan hasta hoy en día, por así decirlo, lo más común, recién mencionabas el de Franklin. Sí. Bueno, ¿qué hay al respecto? ¿Qué nos puedes decir respecto del tipo de pararrayo que se usa hasta hoy? No, el tipo de pararrayo que se usa hasta hoy, y el más convencional, o de hecho en la bibliografía aparece como el pararrayo convencional, es el pararrayo que tiene como principio físico de funcionamiento lo que manifestó Franklin en el año 1753, que esto es lo que habíamos estado hablando. Ese modelo de pararrayos Franklin planteó el usar una sola punta. Eso, sí. Después técnicamente se fue modificando, fueron haciendo algunos cambios en el cual pusieron más de una punta, a tal punto que los pararrayos Franklin hay algunos modelos que se llaman de 4 puntas, otras de 5 puntas, llegando a un tipo de pararrayo en el cual manifiestan ser multipuntas. O sea, si una punta puede, según su pensamiento, o sea, según el pensamiento de quien afirma de que esta es la manera, si una punta atrae el rayo, muchas puntas va a beneficiar el hecho. Claro. El ingeniero Carpenter en Estados Unidos creó una especie de paraguas en el cual puso 250 puntas, lo vendió en Latinoamérica. Yo me encontré dos pararrayos de estos instalados en Uruguay. Uno está en el edificio de la empresa de comunicaciones de Uruguay, cerca del puerto, y el otro está en el Hospital de Clínicas, el que está en el parque. Ese tiene un multipuntas de Carpenter, pero en realidad no soluciona el problema del rayo, sino que lo atrae
como principio físico de funcionamiento que tiene. Sí. Ioniza el aire, atrae el rayo. Este es el principio físico. Ajá. Y después de esos ocurrieron otros avances que son los pararrayos con dispositivos de cebado. A ver. Algunos son con algún componente electrónico que lo que hacen es adelantar el efecto de ionización del aire, adelantar el líder ascendente para poder atraer al rayo, y en otros casos tienen un principio pura y exclusivamente físico, en el cual no utilizan ninguna electrónica interna para poder hacer un pararrayo con dispositivos de cebado. De hecho, hay algunas fábricas en la Argentina, la más conocida, la más popular es la del ingeniero Basigalupi, que trabaja con este tipo de pararrayos, con dispositivos de cebado. Son eficientes, atraen el rayo. El tema es que lo que yo manifiesto es que el hecho de atraer al rayo es también un problema, por lo que estábamos viendo recién. Claro. Porque una de las preguntas que también nos tendríamos que hacer es ¿y por qué los pararrayos se instalan con cables desnudos? Ajá. Siendo que traen corrientes muy altas, Sí. hablamos de promedios de 50 kiloamperes, rayos que se generan a partir también de los 130, 140, 150 kiloamperes. Entonces, ¿por qué el cable es desnudo? Esto es simplemente porque se viene de la misma teoría de Franklin del año 1753. Eso ha seguido, digamos. Eso ha seguido, ha acá. continuado, pero nadie se ha explicado por qué motivo esto es un cable desnudo, cuando Ajá. en realidad debería de ser un cable cubierto, y de hecho hay algunas normas nuevas que fueron cambiando la bajada del cable, Sí. le ponen una protección Ajá. con caños caños plásticos, Sí, a efectos de evitar la irradiación. Claro. En realidad lo que debería hacerse, a mi modo de entender, es que el cable sea un cable cubierto, no un cable desnudo. Claro. ¿Por qué? Porque la inducción puede estar en cualquier elemento que se comporte como un circuito. Sí. Por ejemplo, nosotros muchas veces vemos en los edificios la bajada de los cables cerca de los conductos de aire acondicionado. Sí. Al ser metálico también son conductores. Claro. Por ende se pueden comportar tranquilamente como un circuito eléctrico. Sí, sí. O en paralelo con la bajada de los cables de televisión o los cables telefónicos, ¿no es cierto? Si Claro. podemos seguir viendo adelante los... Sí, tenemos unas imágenes ahí adicionales que ilustran este tema. Esa era la mención de uno de los accidentes emblemáticos por rayos, respecto ahí en una estación de gas natural comprimido, y la paradoja era que la estación, como dice ahí la toma de la imagen del canal de televisión, tiene 10 pararrayos. Exactamente. Y bueno, hasta ahora estamos con accidentes. En la que sigue, digamos, de las imágenes, nosotros tenemos una referencia respecto de un accidente que a lo mejor no trasciende al público, no llama la atención como noticia, pero que en términos de gestión integral de una emergencia sí es importante. El caso del radar que controla la aeronavegación básicamente en Argentina en el año 2006, ese rayo inutilizó el equipo de radar del aeropuerto y obviamente hubo que trabajar con otro radar que estaba radicado en Mar del Plata. Como yo estuve ligado al ámbito aeronáutico, trabajé en aeropuertos en su momento, esto me queda muy en claro, las complicaciones que esto trae y además una serie de incrementos de costos que habitualmente no trascienden, ¿no? Una sola referencia, Roberto, sobre este tema del radar de Ezeiza en aquella época. El problema de afectar, producto de un rayo, un radar, entendamos que el radar muchas veces sirve no solamente para orientar en posición a los aviones, sino además que muchas veces, y vos recién hiciste mención al hecho de trabajar con el tema de la aeronavegación, muchas veces los radares sirven como apoyo para el descenso o el ascenso de los aviones cuando no utilizan visibilidad directa. Entonces, si en ese momento en el cual hay un ascenso o un descenso de un avión con X cantidad de pasajeros y queda inutilizado un radar de aeropuerto, ¿qué es lo que nos sucedería? En estos momentos lo que sí se ha hecho en la Argentina es
utilizar unas alertas de alarmas tempranas en el caso de que en los aeropuertos existan tormentas e informen de la posibilidad de descargas eléctricas de rayos en la zona. Y lo que ahí hace o acciona la empresa que se encarga de la seguridad de los aeropuertos es evitar que en ese momento o por un determinado lapso de tiempo, evitar de que desciendan o asciendan aviones, precisamente por esta razón. El incidente este, o yo lo puse ahí como un hecho emblemático por dos circunstancias. Primero, de que el accidente había sido el año 2006 y esto se reparó recién en el año 2008. Esto es un problema no del rayo, sino un problema nuestro, pero bueno... Un problema de vulnerabilidad sistémica que tenemos en... Es otro problema. Sí, es otro problema. Y después el hecho de que el aeropuerto quedó manejado desde un radar que está a 360 kilómetros. Esto es lo problemático y por un largo tiempo. Esta a veces esta información no es una información que normalmente tengamos, pero bueno, es necesario también comentarla, ¿no es cierto? Sí, genera ambiente todo eso que se maneja con diversos equipos. Siempre hay algún equipo que está fuera de servicio, incluso a veces por mantenimiento, y muchas veces vulgarmente se cree que está todo perfecto y en realidad hay una serie de factores que están haciendo que el sistema funcione prácticamente al mínimo. Eso pasa, pero bien, gracias por esa referencia a este accidente del rayo que afectó el radar de Ezeiza. Habíamos hablado recién, bueno, de los pararrayos hasta hoy usados y estábamos con el tema de la diferencia entre el cable con una cobertura plástica, que sería la sugerencia que vos hiciste, y tenemos unas imágenes al respecto de los tipos de pararrayos hoy usados. Ahí hay una imagen de múltiples puntas, ¿no es cierto? Esta es una imagen en la cual... Esto es un accidente de una destilería en Venezuela que se llama la destilería El Palito. Sí. Si ustedes observan, hay varias torres que tienen una especie de paraguas. Esto es lo que se llama el pararrayo multipunta del ingeniero Carpenter de Estados Unidos, en el que evidentemente no funcionó. Lo que sucede es que el pararrayo lo que genera es el llamado del rayo, no la garantía de que ese rayo vaya a caer en este lugar. Y vuelvo a insistir, si este lugar es un lugar en el cual puede aparecer un inconveniente en el efecto de la caída del rayo, es conveniente no buscar de incitarlos al rayo para que caigan en esta zona. Una destilería, nosotros en la Argentina también hemos tenido accidentes de rayo en la destilería, por ejemplo, YPF, en Luján de Cuyo, en Mendoza, en el año 2007, hubo también un incidente de este estilo donde cayó un rayo en un tanque en el cual tenía concentrado combustible e incendio de ese tanque, por supuesto. Y después muchas veces hay accidentes que no lo atribuimos al rayo, pero muchas veces es consecuencia del rayo. No se lo atribuimos a veces porque no realizamos la investigación correspondiente, la investigación necesaria, pero muchas veces se echa muy, no digo a la ligera, pero quizás no con el protocolo específico para hacer ese tipo de investigación. Para investigar el hecho de que si es un rayo o no es un rayo, estar seguro y que no solamente dependa de nuestra intuición si lo vimos o no lo vimos. O sea, normalmente el rayo, esto lo habíamos hablado en una de las primeras charlas que tuvimos en conjunto, en el cual el rayo deja marcas, siempre deja marcas, siempre hay alguna marca que deja. Entonces siempre nos vamos a dar cuenta de esta situación. Bien, interesante. Las imágenes que vienen a continuación ilustran lo que ya estaba comentando Roberto en tal sentido. Hay una imagen ahí de rayos que caen, digamos, sobre edificios. Esto lo comentaste recién, la Torre Eiffel, bueno, claramente un emblema clásico. Acá en esta imagen, perdóname José que te interrumpa, en esta imagen lo que es importante para mí es ver la foto que está a la derecha. Si observamos en esa foto, ustedes ven que el rayo cae en una de las puntas del edificio y no toda la energía del rayo cae
o se descarga sobre el mismo edificio, sino que hay un puente entre ese edificio y otro edificio. No sé si ustedes alcanzan a observar ahí, como si hubiese una línea mucho más fina, en el cual encuentra que lo que se llama, para la derecha, sí. Lo que se llama sería una capacidad parásita en el cual puede descargar esa corriente. Y esto es lo que nos pasa en ese caso en particular. Eso mismo, bien. Después de esto, digamos, de estos comentarios que hiciste sobre estas imágenes con el tema de pararrayos, vos me habías dicho que querías hacer una referencia a un tema puntual en Brasil y otro caso en Puerto Rico. ¿Cuáles eran estos casos, estos ejemplos? El ejemplo del caso de Puerto Rico, estamos refiriéndonos a una localidad de Misiones, en nuestro país, donde el rayo cae. Si podemos ver la próxima, por favor. Sí, está... bueno, en este caso es... eso es el Cristo Redentor, el Cristo Río de Redentor, Janeiro. Ahí Río de está Janeiro. El modelo que vos decías recién. Como yo siempre digo, ni Dios se salva de un rayo, y esto es cierto. Sí. Lo que ahí tenemos no es una corona de espinas, es una corona hecha de puntas sí, de pararrayos. Y en la imagen que sigue, ahí sí es donde empieza esta referencia que yo te hacía preguntar recién respecto de un accidente en Brasil y un accidente en Este es un accidente Puerto Rico. Este es un accidente en el mar, en Brasil, donde llega una familia, van a disfrutar de un día normal de playa. Existe una persona que se va a ir a entrar en el mar, claro, cae una descarga de un rayo y fallece la persona. El que estaba en el agua. El que estaba tratando de ingresar en el agua. El que estaba en el agua era el hijo de esta persona. Ajá. Esto es porque... ¿por qué lo traigo a colación a esto? Sí, porque en el 9 de enero del año 2014, todos recordamos lo sucedido en Villa Gesell, donde cae supuestamente un rayo. Mueren 4 chicos, 2 de San Luis, un chico de Henderson y un chico de 9 de Julio. Y después, al poquito tiempo, ocurre este incidente de Brasil, en el cual muere una mujer. También ocurrió un accidente muy parecido en Mar del Plata, a los poco tiempo de esa fue una temporada que quedó marcada prácticamente por este tipo de accidentes. Y ahí es cuando empezamos a tomar conciencias de esta situación. Claro. Y acá estamos en el caso del Banco Nación de Puerto Rico. Puerto Rico es una localidad, como decía recién, de la provincia de Misiones, provincia Argentina. De Misiones. Sí. El rayo cae en su torre de comunicaciones y deja sin funcionar todo el sistema de comunicación que tenía el banco. Sí. Acá lo que estamos analizando un poco o viendo son los problemas económicos que trae el hecho de un accidente de esta naturaleza. ¿Por qué motivo? Se perdieron 4 o 5 días de operaciones bancarias y demás, producto de que queda inutilizado el centro de comunicaciones del Banco Nación. Claro. A veces esto no son noticias porque no sirve como noticia en general. A veces no es muy atractiva para el público común, pero realmente es un accidente que tiene un impacto que puede perdurar durante varios días. Para el caso puntual de los accidentes por rayo, bueno, eso es demasiado. Y si estuviéramos en una situación en que ha habido un enjambre de rayos, por así decir, vaya a saber cuántas otras instalaciones pueden ser afectadas, ¿no es cierto? Y la repercusión en cuanto a costo económico, parate de la actividad y demás. Hay mucho en tal sentido. Bien, los impactos de los rayos, digamos como para sumar todo esto anterior. Y brevemente, Roberto, el impacto de los rayos, ¿qué podés comentarnos acerca de ese impacto que a veces uno no sabe dónde ni cuándo va a caer o dónde lo va a tener? Predecir dónde va a caer a veces es bastante difícil. Sí. Lo que sí podemos hacer es analizar la posibilidad o la probabilidad de que el rayo caiga producto de determinadas estructuras que existan naturales, determinadas estructuras que formemos
o fomentemos en forma artificial. Los rayos normalmente caen en aquellos elementos en punta, en elementos que estén a elevada altura, que tengan buena referencia con masa, o sea, que estén puestos a tierra, y a veces también suelen caer en elementos que pensamos que no es factible, por ejemplo, como en la próxima imagen que vamos a ver, de un aerogenerador. En este caso es muy común, producto de que la fibra de vidrio, en el cual con lo que normalmente se conforman las aletas del aerogenerador, generan roce en el aire. El hecho de la velocidad genera ionización y lo que está haciendo ahí es generando cargas. Esto es puesto en tierra, genera la descarga. Claro, bueno, eso respecto de los impactos. Y a ver, un comentario de cierre y la última novedad que puedas tener respecto de esta normativa acerca de los accidentes con rayos, Roberto. Vamos a ver, si querés, lo que respecto a la normativa, lo que estamos tratando de buscar es hacer una idea o tener una idea de un elemento de protección un poco más generalizado, en el cual convengamos que las tecnologías con las cuales hoy estamos trabajando, ambas dos, sean útiles para la protección de las descargas electroatmosféricas. Una es las puntas y otra es lo que habíamos manifestado de Nicolás Tesla. En este caso, estábamos viendo recién una parte de un informe que sacó el INTI, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, en el cual manifestaba de que no era conveniente colocar pararrayos en la playa, dado después del accidente de Villa Gesell, automáticamente la mayoría salió a decir que hay que colocar pararrayos en punta o pararrayos en la playa. El INTI, con muy buen criterio a través del ingeniero Mario Pecorelli, salió a decir: no queremos pararrayos en la playa porque va a ser mucho más el problema que vamos a tener si traemos los rayos en la playa, ¿no es cierto? Independientemente de la cuestión estética, porque ese era un tema además aparte que estaba planteándose. Bueno, qué interesante. Roberto, estamos llegando a la finalización del programa de hoy de Interfase. Esto de rayos da para más adelante, seguramente te vamos a invitar, vamos a armar otra secuencia incluso de imágenes y algún video que nos puedas aportar. Así que tu cierre, Roberto. Perfecto. Mi cierre sería, esto es un poco un cierre que yo he hecho más de una vez en seminarios y en charla, y me gustaría que en la próxima imagen pongamos, y yo te voy a hacer una pregunta a vos, José. A ver. ¿Sabemos o tenemos conocimiento o idea desde cuándo la humanidad conoce de que la Tierra es redonda? ¿O de cuándo nos imaginamos? No necesito que la respuesta sea exacta, simplemente es cuáles son los datos que normalmente tenemos de esta situación. De que la Tierra es redonda, pero ahora están de moda los terraplanistas, así que yo he quedado, viste, medio... Bueno, Eratóstenes era un filósofo griego, 76 años antes de Cristo. Eratóstenes fue el primero que midió la redondez de la Tierra. Producto de un análisis que él hizo diciendo que el 21 de junio a las 12 del mediodía se iluminaban los fondos de los pozos en Siena, en Egipto. Entonces significaba que los rayos iban en forma perpendicular a la superficie. Si eso ocurría en otro lugar, significaba que la Tierra era plana. Si eso no ocurría en otro lugar, significaba que la Tierra tenía alguna circunferencia. Eso mismo. Él hizo este estudio pensando en lo que ocurría en Siena y en Alejandría colocó un elemento para ver si ese mismo día y esa misma hora generaba algún efecto de sombra, y generó efectivamente un efecto de sombra. Por lo tanto, al medir el ángulo de esa sombra, él sacó el arco entre Siena y Alejandría, me daba la diferencia de los
al dividir los 360 grados por ese ángulo, estaba hablando de la cantidad de módulos. De esa manera pudo identificar la distancia en lo que es la circunferencia de la Tierra. Eratóstenes dijo algo muy interesante que yo normalmente lo traigo a colación y normalmente lo manifiesto no porque me deban de hacer caso a lo que yo pienso o lo que yo digo, pero sí Eratóstenes para mí dejó una máxima que es una máxima para tener en cuenta, a ver, que dice: no supongas nada, compruébalo. Esto es para mí es interesante, válido. O sea, decir, no supongamos que yo tengo la razón, busquemos de comprobarlo. Este es el perfecto. Punto. Genial, te agradezco esto y esta vuelta a los clásicos, el traer realmente el conocimiento que desde los clásicos de la antigua Grecia, los avances en la ciencia y sobre todo la máxima que vos citaste al final. Realmente, Roberto, he disfrutado mucho de hacer este programa contigo. Seguramente más adelante te convocaremos, desarrollaremos algunas otras aproximaciones. Bueno, se nos ha acabado el tiempo. A todos ustedes, muy buenas noches. Gracias por seguir a Interfase, el programa que hacemos gracias a la colaboración de Canal 22 Web. Muy buenas noches y hasta una próxima edición. Chau.